Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver lo que se llama las formas culturales y todos los procesos asociados con las formas culturales. Y vamos a ver y vamos a aprender a utilizar los cuadros. Ustedes tienen que saber leer los cuadros. Tienen que ver en el cuadro primeramente cuáles son los procesos sucesivos y cuáles son los procesos similares. Por ejemplo, proceso sucesivo sería lo monocultural, después viene lo multicultural y termina en lo intercultural. Este es sucesivo. En cambio, esto que está acá se llama similar, o sea que la fila es similar y las columnas son sucesivas. Pero pueden haber cuadros que no sean así, que sean lo contrario. Entonces, siempre tienen que saber leer los cuadros que existen. Primero vamos a ver entonces los tipos de sociedades. Los tipos de sociedades, porque este cuadro es un resumen de todo el material. Más o menos hasta acá vamos a dar la parte uno y a partir de acá para adelante vamos a dar la parte 2. Veamos los tipos de sociedades. Las sociedades postfigurativas son aquellas sociedades antiguas donde los senadores y las autoridades eran los más ancianos. Entonces las tradiciones venían de las culturas anteriores a las posteriores, a las que venían después. No había escuelas o si las había simplemente con la cuestión de los acompañantes de los hijos, ya sean mujeres o varones, que les enseñaban a sus chicos. Esa es la sociedad configurativa. Luego vienen las sociedades configurativas que se dan una relación más horizontal, donde no cuenta tanto la cultura tradicional como la técnica, los expertos. Y así empezaron las burocracias. Las sociedades de cultura prefigurativa, entonces son los jóvenes los que enseñan a los mayores. Por ejemplo, yo, que soy ya mayor, no soy una nativa digital, pero ustedes sí. Ustedes nacieron con la cultura digital, entonces esta última son los jóvenes los que hacen la socialización a las culturas anteriores. Muy bien, luego tenemos las formas culturales. Las formas culturales son las dimensiones que tiene una cultura y ustedes saben que cultura sin sociedad no existe. Monocultural ya te dice todo, es una sola cultura. Multi es muchos, ¿verdad? Significa muchas culturas. Inter significa culturas mezcladas. Veamos lo monocultural entonces. Entonces, a esto se le llama también cultura universal o era la hegemónica antes, ¿verdad? Lo que buscaba era la unidad y la igualdad, no reconocía la diversidad. Lo multicultural, en cambio, es ya cuando empieza la posmodernidad y es contraria a la modernidad, porque lo monocultural se desarrolló en la modernidad. Entonces, acá lo que exaltaba era la diversidad y le encantaban las diferencias, era viva la diferencia. Y estos tenían sus lemas también. Acá en lo monocultural es todos somos iguales. De ahí nace hasta nuestro himno. Unión e igualdad. Lo que buscaba era la unidad y la igualdad. Y acá es todos somos diferentes. Hasta la UNESCO ahora dice el individuo es un ser diferente, ¿verdad? Cada uno son diferentes. Bueno, y lo intercultural es donde ambas dimensiones, lo monocultural y lo multicultural, se relacionan.
y en cierta medida se unen. Vamos a entenderlo mejor si usamos un gráfico. El gráfico así, coloreado de un círculo grande sería la unidad. Y esto que son los círculos más pequeños sería la diversidad. Si nosotros nos fijamos en este dibujo, veremos que el círculo limitativo es más grueso y este es el círculo que corresponde. El resto, que es la diversidad, ni siquiera se le reconoce, se le desconocía luego, ¿verdad? Entonces, si este empezó en la modernidad, eh, surgió en los años 1600 más o menos, se acrecentó la Revolución Francesa y concluyó a mediados del siglo XX, durante un periodo más o menos móvil. Nadie puede decir terminó en 1950 o en 1960. Esta monoculturalidad o también en el proceso histórico-cultural de la modernidad. Lo monocultural es la forma y la modernidad es la época. Todo lo que termine en edad va a ser época, ¿sí? Monoculturalidad acá es, en este sentido, tiene que ver con lo monocultural. Y el proceso histórico-cultural, ustedes lo tendrán después de esta página acá. Proceso histórico-cultural, tenemos modernidad, posmodernidad y la modernidad tardía. En cambio, la forma es mono, multi e inter. Esta es forma cultural. Y yo les hice este dibujo para que ustedes vean cómo se diferencian. La cultura universal era la cultura judeocristiana con base en la cultura grecorromana. Las asignaturas en las universidades que nacieron con las iglesias cristianas eh, desconocían otras culturas anteriores, ¿sí? Se ignoraron las diferencias y las minorías acá. Luego empieza la multiculturalidad y empezó generalmente con una crisis, luego que vino en los años entre 60 y 70. Para los jóvenes lo más representativo fue la revolución hippie, por ejemplo. Pero hubo muchas revoluciones en esa época, 60, 70, eh, que estaban a favor de ciertos derechos humanos, unos derechos por los negros, por las mujeres, el ambiente, por muchas cosas. Entonces, lo que dijeron ellos o hicieron ellos, fue negar todo el proceso de que este proceso de la modernidad y la de monoculturalidad haya resultado bien. Nos llevó a dos guerras mundiales. Entonces, dijo que lo mejor es considerar a los individuos y no a la sociedad primera. Es la segunda sociología. Eh, este nuevo proceso se extendió también a todas las otras áreas. Se consideró que las diferencias individuales no fueron reconocidas ni las diversidades. Entonces, en la escuela también no se consideró las diferencias individuales entre los alumnos, que algunos eran más rápidos y otros menos, etc. Eh, por supuesto, esto ignoraron la cultura grecorromana, las humanidades y hasta los derechos humanos empezaron a negar estos que están acá, porque el derecho humano y los valores universales empezó acá, en esta época, entonces empezaron a negar todo eso, diciendo que los valores eran relativos. Bueno, y también iniciaron en la multiculturalidad fuerte, digamos,
iniciaron lo que se llama escuelas a la carta. Es decir, vos querías ser artista y te metés de preescolar a una institución artística. En en la primaria y secundaria también te vas a educaciones artísticas y terminás en la educación superior con la educación artística. Vale decir, eran escuelas a la carta. Esas educaciones artísticas lo que tenían de malo era que no tenían una cultura general, conocían solamente su región y sus propias asignaturas. Luego, entre los años 80, todavía en vigencia de la multiculturalidad, nace la interculturalidad de la mano, sobre todo de seguidores de Habermas, la interculturalidad. Perdón, acá yo me olvidé de decir que ahora los límites de los circulitos son más gruesos que este, porque trató de ignorarse la monoculturalidad o universalidad, la interculturalidad. Acá hay una mezcla de ambos, de lo mejor de la universalidad y la multiculturalidad. Se reúnen como en una mesa redonda, por decirlo, para hacer una comparación con el dibujo. Se reúnen en una mesa redonda y empiezan a discutir o o a dialogar y empiezan a ver que partiendo de lo universal, porque este es el que les invita, por decir así, entonces lo universal entre todos es el lenguaje. Por lo tanto, tenía que haber un diálogo acá. Estos límites, tanto de los más chiquitos como del más grande, ya no es tan pronunciado. Entonces se reúnen acá y se mezclan, pero no una mezcla de tal manera que cada uno pierda su individualidad. Nadie perdió acá su individualidad, sino que hay posibilidades de crecer o al contrario, de no crecer o de crecer, como todos juntos de crecer, si es que se juntaban entre todos para conversar. ¿Y cuál sería lo universal acá? El lenguaje y los valores. Se vuelve a rescatar los valores para utilizar, porque decían, la sociedad necesita de lo universal, necesita de la cultura hegemónica y necesita sus idiomas para que todos nos entendamos. Pero este no pierde su idioma, ni su cultura tradicional. Pero hay que traerlas a una mesa de diálogo. La mayoría puede crecer con los aportes de las minorías y las minorías, por supuesto, también pueden crecer. Yo tengo el ejemplo de un alumno que era cacique y él tenía su teléfono, su auto, todos sus materiales hablaban perfecto español y tenía un recorte de coafer más o menos, o sea, un lindo corte de pelo. Pero él era cacique y cuando iba al Chaco se desnudaba, se pintaba y bailaba con su tribu como la que más. Y su tribu, muchos de sus parientes, no querían saber nada del hombre blanco. No eran muy abiertos, por decir así. Entonces, ¿él aplica o no la interculturalidad? Claro que sí, lo está aplicando y nosotros también con él. Presentó un libro de algunas vivencias y qué sé yo de su tribu. Entonces, es un mezclar de cosas acá, ¿sí? Él no pierde su idioma ni su individualidad, pero no deja de tomar ventaja del idioma y de las costumbres de la cultura hegemónica donde él está insertado, no toda su tribu, sino él y su pequeño grupo o tribu. Pero no todos sus familiares estaban conformes con esto, lo cual es una cuestión individual.
Bueno, dijimos entonces que esto de la interculturalidad nació con Habermas, y ustedes se acordarán que Habermas era, vamos a ver nuestro cuadro anterior, nuestro cuadro decía que Habermas fue acá, de la modernidad tardía, y empezaron las teorías comunicativas, por eso le dije el lenguaje, lo fundamental. Y él nace con la complejidad. Ya los fenómenos no son tan, eh, fenómenos sociales no son tan simples, son bien complejos. Entonces, en los años 60, 70 empezaron a pelearse, a haber una crisis entre modernidad, posmodernidad, unidad versus diversidad, conservadores versus progresistas, universalismo, relativismo, valores universales, valores individuales, derechos humanos, derechos individuales, derechas, izquierdas, conductismo versus constructivismo, la evaluación de productos, evaluación de procesos, escuelas obligatorias versus escuelas a la carta. Entonces lo que Habermas dijo, bueno, ¿cuál es lo universal en todo esto? Es la comunicación. Y si ustedes se dan cuenta, ambos tienen razón. Es importante, por ejemplo, en las derechas y en las izquierdas, los ricos son tan importantes como los pobres. Unos traen unas cosas y otros traen otras. Lo conservador es tan importante como lo progresista. Y si se acordarán ustedes en nuestro primer gráfico, la socialización es tan importante como la individualización. Y hasta ahora las escuelas solo habían proclamado la socialización. Falta el nivel crítico, es decir, la individualización. Ahora se pedía a las escuelas la individualización. Sí. Bueno, y hasta acá nuestra clase de hoy. Y espero, y los tipos de escuelas. Los tipos de escuelas vamos a ver que vamos a hacer pedagógicamente un parangón culinario. ¿Qué significa parangón? Comparación. La comparación, ustedes van a ver acá mejor en el cuadro, tipo de escuela según un parangón culinario sería la escuela tipo puré. El puré de papa es un solo ingrediente. Lo monocultural es una sola cultura. La sociedad posfigurativa de los ancianos es la más estático, quería una sola cosa. En cambio, la escuela tipo caldo de verdura, aquí ya hay varios ingredientes y ustedes van a ver en el caldo de verdura que van saltando las verduras y no se mezclan, pero están allí dentro del, o sea, ya se reconoce a la diversidad, pero acá la diversidad la que tomó el cambio y hizo que la monoculturalidad no sirviera ya y que empezaron a ver solamente las diferencias, a exaltar lo diferente. Y luego viene la escuela tipo fondue, que ya es, el fondue es una comida francesa, que ya hay una mezcla allí. En el caldo de verdura no se mezcla, juntos pero no mezclados. Acá ya se mezcla más. No obstante, dentro del fondue, por ejemplo, la arvejita allí que está dentro, por más que está mezclada, no es que pierde su carácter de arvejita todavía. Bueno, y hasta acá tenemos la clase de hoy.